Caíse en Mike, Shajon. O de Janabas, Janabas. O de Odusha. Oh, yes. That's it, that is. Mike, this is what se me quién ahora, llueve, lluvia, sí. Oh, lungo chuchus. Poquito. Fende. No pasa nada. Calor, frío, no. Muy bien. Oh. Tanta dixere chuchus, ode di tu chena. Yo clases finish ya. Llevan chuchus llevan el mamá y de. Se la dice. Yo he bajado de McLeodganj también a las 8, porque a las 8:30 teníamos la clase aquí con los científicos rusos, pero en una sala más pequeñita, que es que no cabíamos todos y por eso al final lo hemos hecho 2 clases. Y acaba de terminar ahora la clase. Voy a poner esto. Así. Oh, ¿se oye? ¿Se oye? A ver. Vale. Uy, se oye muy bien, ¿no? Sanje che dan so ji jo nam la chen chu ba do da ni je so ji da ge ji so ji ve so na ro la ben je sanje ro ba jo sanje che dan so ji jo nam la chen chu ba do da ni je da ge ji so ji ve so na ji ro la ben je sanje ro ba jo sanje che dan so ji jo nam la chen chu ba do da ni Dagi Jesu Jive Zonan Jindol Jindu Barashu Sashi Böge Joshi Medo Chan Rizhablin Shinin De Jimba Sanje Shindu Midimbe Wa Yindogano Jiba Shu Kari Rabe Kowe Shingansu Pendan Dewa Malu Shuvene Jinre Siwan Dinzin Jazu Shabe Side Bado Dingyuro Ji Idama Guru Ranaman Lagamniya Dayami Gange Tozi Nyesone Dawa Tamje Bambe Tambe Chene Denze Kodam De La Chaze Ya. Buenos días. Todo lo. Entonces, estamos Sagitario, une Spainere, ¿De dónde sois? Valencia, Madrid o Salamanca. Oh, muy bien. Salamanca, Madrid, Oh, ¿tú? Madrid. Salamanca. Oh. Salamanca, todo. Oh, muy bien. ¿Tú? Ya. Salamanca de Madrid, de South de ¿Salamanca está al norte o al sur de Madrid? Valencia. De Tañore. Portugal. Portugal Tañe. Oh, muy bien. Ya. Que si no queréis el ventilador lo podemos apagar también. ¿También? Ya, muy bien. Si tenéis frío o lo que sea. Ya. Ok, buenos días a todos. Creo que seguramente para la mayoría de vosotros es la primera vez en Dharamsala. Sí. ¿Primero? Oh, tú lo. Oh, ¿tú? Primero. Oh, ya. Dharamsala Pep. Langala Gale Deskai Kire, any Delea de Nobulinga Sajin Jile Peto, any Sonami saying. Seguramente estáis cansados porque el viaje pues, es difícil para llegar hasta Dharamsala desde España, pero creo que al llegar aquí a este sitio tan bonito que es Norbolinka tendréis seguramente alguna sensación especial. Gasingmane, Ganzolobzinji Chungna, Sen Jana Juni, Jeju Juni,
ngala de le ni ke khosong ane digres chen la bis de Y desde hace un tiempo ya me vino a través de la traductora, dice que es la noticia de que ibais a venir y que me habíais pedido tener una clase conmigo. 아니 내가 내가 배 망고 요래 내가 지레 지케체 망고 던제네 뭐지 진데 다 자상 공부 슝기 내가 시야기 저지 소고도스 엔 것도 들려 지고도스 ছেনে 나마 용 케브레 아니 내 기란도 양마 용기 인세는 들려 내가 다 쳐도 어도 ছেনে 다 노블링가를 저 쳐야 돼 차버렸어 Y bueno, el abad del monasterio del Dalai Lama me pidió que diera estas clases a los científicos rusos aquí en Norbulinka. Entonces, pues vine a dar estas clases y entonces vosotros, como también veníais, por eso fue la idea de dar la clase aquí, ya que estábamos aquí. No, 근데 다 저는 냠도 치고 주네 양고도 라시에 제주를 치고 그랬어. 아니 그 사제디 양도 디 정강기 좀 전나 TV. 아니 아숑고메도 스메디게. Y luego las clases con los rusos, además de que se traducen al ruso, pues hay un traductor ruso y además la sala era muy pequeña, entonces no cabíamos todos juntos. Y por eso pedí que me dieran esta sala y nos hemos reunido aquí. Esta es la biblioteca de este Palacio de Verán y tiene muchas bendiciones, es una habitación con muchas bendiciones. 야야 다단들이 간도마 롭진 치야기 롭진 데라 아니 가르치네 하고도 왜 견주 되었지 있어. ¿Y qué queréis que demos en esta clase? 견주 디치로 시고데 메세요나 고르리다 소리. Patricia. 예. 난 patricia기 장 섬주도 전에 롭진 데네 치로지 시야이는 예디나 마치기. 야 조딜이 지고 지스는 조딜이 시야이 견주 되었지. Entonces dice, Patricia, a lo mejor tenías alguna idea sobre qué querías que se la diera la clase. Lo que hablamos, ¿no? Que era como una pequeña introducción al budismo, porque para todos nosotros es nuevo, entonces algo lo que comentamos Vale. Nacho chamati nauchoti sarva insa nanchunguro tistis sunas. 야야. 내한 저기도 있어. 네. 네, 따잖아. 냐라나 정어 르지마 거르체. 근데 제래야 돼 저절이 주셔. 그래서 Es que entonces dice que si queréis, lo que vamos a hacer es dar una pequeña introducción sobre el budismo y dejar después tiempo para preguntas, si tenéis. ¿Así también? ¿Así bien? Oh, muy bien. Me empalatico la directiva Mambuyoris. Sola. Me empalatico. Ale, okay. Ya tú te manches chores. Digo que seguramente, ¿cómo te llamas? Ale, Juanfran, perdona. Ya. Juanfran tiene muchas preguntas. ya. 나잖아. 나는 좀 어쩌스 라바이나. 벽에 돌려야 돼. 남취 세디전에 남바 산제베 취스. 남발해야 돼. 남발하고 좀 지지디. 지나기 잠도다. 된데기 삼로다이 이거체. 양조조지디 나섬기 주지다네. 로야기 취지디잖아. 남기 취스. 나섬기. 로아이 로당기 뭐지? 조 된셔죠. 진단에 텔레 거 메시지야 유지스트레스. La palabra budismo en tibetano se llama como la religión interna. Nang che sería como la religión interna. Y esto, cuando decimos interno, se refiere, por un lado, sí a la toma de refugio, que como que entras dentro de la religión cuando tomas refugio, pero en general el sentido es que se refiere a algo interno. Y aquí esto es la mente, ¿no? Como que es una religión que nos sirve para transformar nuestra mente. Principalmente es una religión a nivel mental. 다디 얘네 지단나 뭐 산제 강매 뭐지 폐차버리 다단다디 남지 시회 능주 저 자샤나 아니 부드셔지 문데 저샤지도 되려 동안 다디 얘네 로니 동합제 거네야 돼 총대부지레스. Ha habido muchos Budas en la historia, pero
y que ya se han ido, pero nosotros ahora estamos, digamos, dentro de las enseñanzas de este Buda, que es Buda Sakyamuni, que vino a la Tierra hace unos 2500 años y ahora es el tiempo de este Buda. 저는 어느 공기 로유로디 신과대 제침부지 동안스 공 당보 로니도 다 죽게지 죽어라 어디지 뭐 달에 로니도 죽게지라 아니 산지준데 데디 루미니 사텔 총 라 아니 루미니레 제베세레 총 아니 공 제베세 나네 제가나레 데 가르소라 메제딜 고야기 tunji 가르 고고로 지어레스 좀보쇼 지어체 니 얘네양 공기 메제딜해야 되고야 디지 가르 고고도 얘네양 얘네 동네게 전에 맞으려야 되고야 tunji 디게 이어레라 먹어べ게 그냥 깨와 가와 나와 치워서 정함에 봐 영향이 깨가나지 동네 디게 디식 다 깨가나지 동네 디 매버서야 탑시 두게 면도에 깨가나지 동네 매버서야 탑시 매나 탑시 줘버려 다 깨가나지 동네 디 매버서야 탑시 연하다 이지미지 제고도 삼배 삼로지 거제더니 중앙에서 제세디 Este Buda, que vino así hace 2600 años a la Tierra, nació en Lumbini y su familia era una familia de reyes, nació en una casta de reyes y vivía en un palacio, tenía todas las riquezas y todas las comodidades que pudiera desear y él se dio cuenta de que no solamente tenía cosas para disfrutar, sino que también tenía algunas condiciones que iban a provocar su sufrimiento, que algunas básicas que serían, por ejemplo, el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Y entonces él vio que las personas tenían que enfrentar estos 4 tipos de sufrimiento y quiso investigar si había algún modo de evitar que todo el sufrimiento, todos estos sufrimientos. Entonces él estuvo investigando sobre métodos para eliminar el sufrimiento. No, de indígena, con la con bala de llevo petop chimbuchire, en con que bala que chana de chigudus, ne chable de llevo chigudus, en chana le zumudan de yoche, zumudele, con la de tunji yawo de souvenir de con que porana la memado de sobajedan candedo, ane mi jawa la tunga candedo, mi tengoche de tunga candedo, ane nawada chiwa de tunga candedos. 동네 되게 뒤죽죠 디 가를 그래도 때네 요디 매버 소야가 탑시 두게 민도게 따지시잖아 제들레스 근데 이제 담아담아 공기 땅아 동네기 좀 매버 소야가 탑시 뒤치고도 삼네 네 고랑기 보다한테 샤 고랑 저도로 자지 난저 샘디 요치 당고도 샘디 녀모도 송게 시험도 마담 제 엔 카르보게 벨레 치고도 대용할 제발라 얘네 조조디게 디다 단다 대용용 자원용용치 단다 조디 최고래야 상마당 치고도 제나가 아니 김에 와라도 주나 아니 단다 망치야디 최고도 베지 다야디 샤스네 공 최대 남다 신디 군들로 고란 저에네 배 내려야 되랍도 중 얘네 고란기 대제 자가기 개와들의 여러 저군들에 그냥 곰잡단들이 랍 Vale, gela que se 내가 어다 저군들에 대 곰잡단들이 서두들의 여러 건조군들에 라보나스 그런 게 저저 삼로단지 샘네 바디 그네 용도 샘 상보디 그네 개고도 선 곰잡 로투는 거 곰잡 아니 도지는 거 말도 봤한테 버스 Vale. 공 로니 슈저고보도 보라나 쇼 좀요체 세양 요체 근데 공 접도 중사 니서고네 접도 중 좋은 자나사디 접도 중사디 최대 남다체 근데 검자사디 좋은 Nisagula raptichura.
Tenelo Turinga Comja, Chone Rajan Satia, the Tabu, the Yore, and a Chudi can Tamlia de Comjana. Non Jabsa Jelia de Cone, Songelo, Dodgedene, Sanchez, the Dodgedene, Nezachimudi, Nambe, Zachimushati, Sanjay T, and Mobarzoba Sanchez, and Cabarjin, and Edges. Vale. Tondi had Kansha. Cabus, or did Casi no tienes tú. Ore. Perdón, es que tengo tos. Did those cogos in it, Yagochagre. Vale. Él había nacido, como decimos, en un palacio y era hijo de un gran rey. Y el rey quería, por supuesto, que fuera su sucesor. Y por ello, pues, lo cuidó mucho y quiso que se casara, lo casó con la princesa, tuvieron un hijo y le dio todo lo que él pudiera desear. Pero él también un día se fue lejos fuera del palacio, del pueblo, y estuvo viendo los 4 tipos de sufrimiento que hemos mencionado, que serían el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, y quiso saber cuál era la causa de todos estos sufrimientos y si había algún modo de eliminar la causa del sufrimiento. Entonces, él empezó a reflexionar sobre estas ideas, sobre si había alguna manera de eliminar el sufrimiento. Finalmente decidió abandonar el palacio para irse en busca de una sabiduría sobre cómo eliminar el sufrimiento. Y encontró distintos maestros que le enseñaron métodos para transformar nuestra mente, para eliminar los 3 venenos, que serían las 3 emociones nocivas raíz, la ignorancia, el apego y el rechazo, y el resto de emociones nocivas, y también le enseñaron sobre cómo generar virtudes. Así que él decidió abandonar su vida palaciega y convertirse en un renunciante, en un monje, y dedicar su vida a reflexionar sobre la religión. Y estuvo buscando distintos maestros que enseñaran distintos métodos de meditación, y después estuvo durante 6 años meditando, haciendo prácticas ascéticas y meditación. Él había abandonado a los 29 años el palacio, dejó allí a su mujer y a su hijo pequeño y tomó la ordenación con 29 años. Después, durante 6 años, estuvo meditando y finalmente a los 35, en Bodh Gaya, alcanzó la iluminación. Bodh Gaya es un lugar de peregrinación en la India muy importante, y es precisamente porque el Buda alcanzó la iluminación allí. Ngaran maimbe semje shendare pendo yuna chido ngale de sosoro ni de kyen kunse yunde kundi ji chego tene chongsono ni semje shendar pendo mangbo chido sare samne gongba chene chale namba inde no gong sanje chane yang gong lele chen shuyo mare semje la pendo chiyachi semje la pendo na ya le de zo zo digidi semje gi ju ni mo do sumdi mewa sona ane de ndebu dunge de ma de mewa chagido gone ne chesumya di sumche 최대 당고타마 마송부 가서라 제 송야디 네 가서라 제 송로스 말하면 제 송나야 대한 거랑 저기 내직 차와스 장식 지야지요래 자 공개 당고대 섭시드레 선도 마제 되지대외 주시고니 솔라대냐 고하면은 왜만 아지서도 공부차스 내 송배 최디 점무링들의 시에베이나 메신다게 코트스 말했어 가인선은 공조 대제 낭배 최지야 요 말봐 아니 이제 공부 송샤와디 다음에다 돈이다 땡지기 남샤도 송문디 메시다 가식 나온 루 아이나 섬네 아니 도스체네 송 샤시비시 그ring네 저마 송거지쇼
Te jelea de ne lada mida de gebo de da de cho sungronas jana ginya myo kare saba tinga zo sungronas ne cho Varanasi de chongor thambudi korna bres temela de shi chongor chen disigire ta da ya nang ba zo ane de Varanasi de sanje cho sungse ne za chimbu chi sikwa na ga chi tires an kong su shabe cho da do res ganjur da tenjur da de ganjur budi jhat zan de kong sung shabe yore an de jawale ya de chanju semba ta gibu tamba zo zai shabe tenjur se 어떻게 di yores Entonces, una vez que Buda se iluminó, a través de este proceso de estudio, reflexión y meditación, él pensó, esto que yo he logrado no quiero guardarlo solamente para mí, sino que es algo que tengo que compartirlo, tengo que ayudar a otros seres y que otros seres también puedan conocer este proceso para eliminar todos sus defectos y para lograr todas las virtudes, para eliminar su sufrimiento. Entonces, él decidió que quería ayudar a los otros seres y que si ellos a su vez, tal como hizo él, eliminaban sus emociones nocivas, iban a poder lograr la liberación. Así que él quería ayudar a los otros seres, pero para eso tenía que enseñar el Dharma, dar enseñanzas, y las enseñanzas no pueden ser dadas si no son solicitadas. Las enseñanzas tienen que ser solicitadas porque tienen que apreciarse. Entonces, en un primer momento, cuando él se iluminó, pensó, he encontrado un Dharma semejante al néctar, profundo y calmo, sin elaboraciones mentales, luminoso y no compuesto. A cualquiera que lo muestre, nadie será capaz de comprenderlo. Mejor pues callar y quedarme en este bosque. Estas son, digamos, las primeras palabras del Buda tras la iluminación, porque él pensaba que era un Dharma muy profundo, muy sutil, y que otras personas en ese ámbito cultural de la India del momento no iban a ser capaces de aceptar enseñanzas tan profundas como sería la enseñanza de la ausencia de un yo, de la ausencia de identidad o de sobre la vacuidad. Pero después, poco a poco, pues sus antiguos compañeros de meditación, vinieron algunos humanos y deidades a pedirle que diera enseñanzas, que explicase su experiencia, y él dio sus primeras enseñanzas en Benares, en lo que se llama el primer giro de la rueda del Dharma, que es el giro sobre las 4 nobles verdades. Y por eso también para nosotros es muy importante Benares, es un lugar sagrado muy importante. Y las enseñanzas las tenemos aquí, en todos estos textos, que son 100 volúmenes de la palabra del Buda y 200 volúmenes de algunas explicaciones y comentarios que han ido haciendo después bodhisattvas y seres santos. 내가 지기 아니 남주 돌로 좀 지야 지미냐 들레데스 정화양 로 지야니 다 두두 동두지를 매위네 쇼로가 찍나리양 남주기 님부드네 냠리 지당 그런 거 예버체 때요레스. Las enseñanzas del Buda son muy extensas, hay muchísimas enseñanzas que podemos, si queremos verlas de una manera extensa, podemos estar toda la vida estudiando. Pero si además tenemos un trabajo y no podemos dedicarnos por entero al estudio del budismo, pues también hay enseñanzas que, digamos, resumen de una manera mediana todo lo que dijo el Buda, y también hay maneras más y más breves, más escuetas, en las cuales se resumen las enseñanzas del Buda. Incluso la más escueta sería
una sola estrofa, un resumen en una sola estrofa. 다산지 준대되게 추기 당부터만 중国고대전에 공기 와르나스를 수면 추디 템바시 있어야 됐습니다. 그러나 내가 동네 템바스 직송 공주 템바스 디 주디스 아니 내가 저래야 돼 마지바다 녀그다다 강에다 짜마려야지 동네기 템바다스 동네 템바디 셰나 아니 하고는 가르벤도 열었으라이나 동네 템바디 셔서나 동네기 주디 유담에 상로다한테 하고 있는 거지. 근데 동네 주디 군주 덴발로 두고 요바디 셔서나 군주 덴발해야 돼. 견도 되는 빵야 돼 하고 있는 거지. 달래되네. 안에 대회네 안에 군주 덴발 매버서나 동네 덴발 가베 안에 제외 윤대 공배 덴발서도 두고서. 달래되네. 더버치야 돼. 토성 곰송게 라버송게 냠내게 좀 받텔라. 안에 람지 덴발서야 돼. 시작이 줄이 제거야 돼. 시도 그래서 어두스네 내내 동안 밥에 때뭐 되는 거죠 밥에 때뭐 되는 로바 밥에 때뭐 되는 람밥에 때뭐 산지 준비 되게 와르나스를 하시면 돼. 동네 시에버 최고래 군주방을 최고래 고방원도 최고래 밤곰발 최고 그랬어. 아니 동네 시에버 자디 동네 즉시 사소는 텔레차에 동네디 시행해요 말. 군주도 빵거래 군주디 년부터는 빵 사소는 양자 군주디 빵고 말해. 네 장마장ኛ 차기 그랬어. telaya den gobe den badire gobe telela bachi yo mare te duji dile lamji den ba sa di chechim bu res chen den shi len sum namra chuni chen sum res. Vale. Entonces, la primera enseñanza que dio el Buda fue sobre las 4 nobles verdades y nos habló sobre la verdad del sufrimiento, sobre la verdad del origen del sufrimiento y, por ejemplo, el sufrimiento con toda esta infelicidad que nosotros nos encontramos, toda la incomodidad o sufrimientos que encontramos en el mundo que estarían incluidos dentro de la verdad del sufrimiento. Si nosotros conocemos esta verdad del sufrimiento, entonces vamos a querer encontrar cuál es su causa y vamos a querer eliminar la causa del sufrimiento. Y si nosotros, porque vamos a ver las causas del sufrimiento como algo negativo. Vamos a darnos cuenta de que estas causas del sufrimiento son negativas y vamos a querer abandonarlas. Y si nosotros abandonamos estas causas del sufrimiento, no vamos a tener más sufrimiento. Y esto es lo que se le llama la verdad de la cesación, que es la siguiente noble verdad. Y para poder lograr esta cesación necesitamos hacer un camino de estudio, reflexión y meditación, que es a lo que llamamos la verdad del camino. Y estas serían las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades, el Buda también nos las explicó a través de 3 rondas diferentes en las cuales se hablaba primero, nos dijo, esta es la verdad del sufrimiento, esta es la verdad de la causa, del origen del sufrimiento, esta es la verdad de la cesación y esta es la verdad del camino. Después en la segunda ronda nos hablaba sobre la acción que teníamos que ejecutar con cada una de las nobles verdades. Entonces dijo, esta es la verdad del sufrimiento debe ser conocida, esta es la verdad del origen del sufrimiento y debe ser abandonada, esta es la verdad de la cesación y debe ser lograda, y esta es la verdad del camino y debe ser meditada. Y después en una tercera ronda hablaba sobre la acción y sobre el resultado. Y entonces decía, esta es la verdad del sufrimiento, debe ser conocida, pero no hay nada que conocer. Esta es la verdad del origen, debe ser abandonada, pero no hay nada que abandonar. Esta es la verdad de la cesación, que debe ser lograda, pero no hay nada que lograr. Y esta es la verdad del camino, que debe ser meditada, pero no hay nada que meditar. Entonces aquí lo que decía es que finalmente al lograr el resultado final, pues ya no va a existir ningún sufrimiento, ni ningún origen de sufrimiento, ninguna cesación, ni ningún camino. 어디기 드레스는 네니 시차 내기 준이 방차라스
Tene topcha mene temba chawa tar tunge juda tengo pada tijinam sheja pangja ribar chashi temba chas. Sanje cho karjane dine jil go dine jine tunge temba ne go zu ene goju temba song dine gogne dine namde karjane sumbres na. Manzo dumbuli digana neba jil pechane. Neba dig tangbo naza nagi yubadi shebarche. Naza nagi yubadi shebarche ne di naza di yong mengana ten naza dig yongwe ke yujin khane tune yong do ta jane ane naza yujin dig di mebas ane naza chaya di hakho ane dine menjo dig che jene naza sangra che che ya ge sumba chik duhas o dil pe ja sirwa dangbo ne ngosin ane ge di bang ane dela dene ne ge bang bala dene naza chawa ane naza chaji ki ane chöden da menjo chi ya ge sumba 대여원시 내 것은 받다 어디 동해대 먹는지 지고 그랬어. 내가 주진이게 것은 만나시 군주 대바디 빵고 그랬어. 군주 대바바나 나제 태그레스 나제 주바나 나제 태그레스디 고베 대바디. 대게 제발에 men주 지고 그랬어. 매 사고 그랬어디 최냠네 체 러버숭냠네 체나 아니 고된사디 톱도 그랬어. 어 베텔레지 않을 수 그랬어. Vale. Maitreya nos explicó en una estrofa de uno de sus textos cuál era el ejemplo, un ejemplo para que entendiéramos por qué el Buda nos explicó las 4 nobles verdades en ese orden y por qué solo 4, etc. Entonces lo que hizo es que utilizó el ejemplo de la enfermedad para compararlo con el sufrimiento. Entonces él decía, la enfermedad hay que conocerla y el origen de la enfermedad hay que abandonarlo y también la curación debe ser alcanzada y el tratamiento debe ser colocado, debe tomarse el tratamiento, hacer el tratamiento. Entonces, aquí lo que estaba haciendo era comparando el sufrimiento con la enfermedad. Entonces, igual que cuando nosotros estamos enfermos, lo primero que tenemos que hacer es conseguir un diagnóstico sobre nuestra enfermedad y después tenemos que saber cuál es la causa, qué es lo que está causando esta enfermedad y si esta causa tiene una curación o no, si podemos curarnos de nuestra enfermedad y en caso de que podamos curarnos, cuál es el tratamiento y tenemos que ponernos en tratamiento y de esta manera tenemos que conocer, ¿no?, la enfermedad, etc. Abandonar las causas de la enfermedad, por ejemplo si es una comida que nos está sentando mal o algo, y saber que hay curación y ponernos en tratamiento. Del mismo modo ocurre con el sufrimiento. Es la primera verdad del sufrimiento, hay que conocerla, tenemos que reconocer que tenemos este sufrimiento, saber reconocer que en nosotros es sufrimiento y después tenemos que saber cuáles son las causas y abandonar las causas que están creando este sufrimiento y después también saber que hay una curación, que podemos abandonar todas estas causas que están creando nuestro sufrimiento y finalmente podemos, a través de los 3 entrenamientos superiores en ética, concentración y sabiduría, podemos alcanzar esta curación del sufrimiento, que sería la verdad de la cesación. amji dibe tsawa shu chiyo ine ko dunga di naza di mewa lamsa soto ngu dunga ta kharchi kore sino kola men ju chi chi chira men di saa cho den di le chi chi ne men nabe mewa soto dunga sa sanji chumdi de yang men pa tang tawa re kongi rowe dunga di ge di yong se ju jin di shingi yor che zane ane tabshi chik kongi tabshi chi amen duwe se na tabshi chik ma do she na amen duwe se tumnam diwa chu imi du shin towa sanji chumdi de namji towa samji ki 동해기 주디 디과디 셈리여레 셈디 추드원시 치도야지요 말아스
ane rowe dunga di chagi misis rowa simchigi dunga di amji ane nebe dunga di naza di lamsan lakwe tsangma khop dikala soya kemi duwaans menju chiku duwaans rowe dunga chagi misi baris ane amji dewa dang amji yunde di neba la lamsan nyamba nashi tre dunga chimeva nashi ane samji namji rowa yuleade sanje korang kom gyabshan yogu tosan gonsong gu yunde di nyamba dewa nashi de duya kaya mares rowa niji toba shan pumi tawana sanje zane tabshi chiya me uraya san tabshi chiya me ho mare tabshi chik yoba di membe neba la labja che naza chaya ka tabshi digi dene konzo haru parub che naza chawa chewa nashi sanje jumde degi duja namla ya de dunga yowe yunde res dunga pongwar chewe tanam dire res chen ten 어디 주니 tempa tensa deres 어디 tabshi yakshu di dire sune ane cho sune nga tel tu deres Así que lo tenemos que entender de esta manera, como igual que un médico, ¿no?, nos va a decir que tienes esta enfermedad y nos va a poner un tratamiento de este mismo modo, va a ocurrir con las enseñanzas del Buda, con el Buda. El médico no nos va a poder curar de manera inmediata, como si fuera un mago, ¿no? No va a poder eliminar inmediatamente nuestra enfermedad, pero nos va a poder reconocer, dar un diagnóstico y recomendar un tratamiento. Y luego nosotros podemos ponernos en tratamiento para curarnos, ¿no? Y lo mismo ocurre con el Buda. El Buda sería semejante a un médico en este caso. El Buda va a reconocer nuestro sufrimiento, conoce cuáles son nuestros sufrimientos y tiene un modo de eliminar el sufrimiento, pero solamente tiene un modo. Y esto es lo que él explicó también en Sutra. Encontramos que él decía, los victoriosos no lavan con agua las faltas, no quitan el sufrimiento con sus manos ni transfieren sus realizaciones a otros. Es enseñando la realidad del ser en sí cómo liberan a los seres. Así que aquí lo que nos quiere decir es que dice, no lavan con agua las faltas. Esto se refiere a que las acciones negativas son la causa de nuestro sufrimiento y han dejado, digamos, este residuo kármico, sería nuestro continuo mental, y eso ellos no nos lo van a poder quitar así como si nos lo lavasen con agua, ¿no? Eso no lo van a poder hacer los budas. Del mismo modo que decíamos antes que el médico tampoco te puede eliminar la enfermedad así inmediatamente, ¿no? Y tampoco te puede, como un regalo, decir, bueno, toma la salud, te regalo la salud. Lo mismo ocurre con el Buda. El Buda tampoco, dice aquí, no quitan el sufrimiento con sus manos. Entonces el Buda tampoco puede regalarte la felicidad de esta manera. Y luego dice, y no transfieren sus realizaciones a otros. Esto se refiere a que los Budas tampoco pueden regalar o transferir así de manera inmediata todas las realizaciones que ellos han logrado a través de su proceso de estudio, realización y meditación. Así que podríamos preguntarnos, bueno, pues entonces ¿cómo nos ayudan los budas? ¿No? Es que ya no nos pueden ayudar. Pues sí, los budas nos ayudan porque igual que el médico conoce nuestra enfermedad y nos propone un tratamiento, del mismo modo el Buda nos enseña cuál es el camino que él recorrió y nos enseña cuál es el camino que nosotros podemos recorrer para lograr eliminar el sufrimiento. Y entonces él lo hace hablándonos sobre cuál es el modo de existencia último de los fenómenos. Y este es, digamos, el sentido que tiene que el Buda diera las enseñanzas. A través de enseñarnos este modo de existencia de los fenómenos, nosotros podemos meditar en él para lograr escapar del sufrimiento. Oye, tené, 사실 준대 되기, 네, 저랑 저 뭐 우슈 송도와 쌤저 되게 정말 럽죠 제차가 말했어요. 개축 말했어. 저랑 저주 통조지래면은 통조지로 저 쟤는 되게 있어. 배나
Tikbachi yame jashin, Gewa Pesun Soba che, Ranga Semni Yongsun di, Dini Sanje Temba yin, Sanje Chu, Nibusu Duna, Odela Tude Yus. Kanji Siagi, Dunga Temba di Hao Kos Mes, and Dunga Temba di Hao Kona, General Dunga Gogudo Mendo, Dunga Gogu Mendo na, Di Judi Tikbari, Tikbadi Masahas, Kanji Sana General Dunga Gogu Marwas, Dunga di Dobar Cheve, Tablam di, Tikba Masaya. Mana Tikbasina Kareres, and Samlong and Badi. Rala no, Shenla no, Chel no, Pulu no yaki, Samlang ba, Dajanga je, Chagdo, Shetan, Oda Dozeti, Tigbus, Dozeti Machis. Kais and a danger with Tungayung, Tungating as all Mogorovas. Tigbajiam Chashis. Ta Gavapus over to Gavastan, Samlo Sambo, Melia Pendo Yaki, Sambachiat, Champagini Chanju, Soba, Jimba Sudim, Soba Zundi, someday shut up to the Gavare. Te gaze mangma che tumna te gewa siri gewa di mangzu dubshu da kirana de debu di dewa re te dewa manga yung res kanyi sana ngokbe denpa siya ta dojo de di tobar chiya la lamji denpa la pechu chiya kore chazan gewa pyonsung soba di meliya sempa sangpo chiya ne chiche di yaw dubshus kirana dewa manga chi kuku res le laba che laba ina ten sanje yu chu siya di sem ngenpa dike di pa meba su sem sangpo lu su gyuriya di Samang Bassina, Randa, Shendang, Chedang, Pukangala, never Taniki, and a Samla de la Samang Bassi. They Samla Sambola so Jurje, Randa Pemba, Shana Pemba, Chela, they were Pulu Kivi, Samloji Muduna, or the Sem Jurju Dambas. Yamasem de Jiago Menduna, and Sem di Pejana me de Jaranga Sem did and Peja de Tagda de Guduna, Sem Sambo Chavre. Charanga Samlo did and Peja de Tagda Tokjo Chinduna, Semang and Bari. Pejane Sungshavis, Lapjan and Shing is Samba Chasuna, Samba Samba Chavre. Sem Dulwas did it. And get you the deans, and you need to get you somewhere else. Podríamos también decir, bueno, pero es que el budismo es inmenso, hay tanto que estudiar y yo no voy a poder terminar nunca. Así que, entonces, como dijimos antes, hay una estrofa que condensa todas las enseñanzas del Buda en una sola estrofa. Y esta estrofa sería: no cometas ninguna acción negativa, ejecuta todas las acciones virtuosas, disciplina tu mente. Estas son las enseñanzas del Buda. Así que aquí en esta estrofa lo que nos dice es que si nosotros reconocemos nuestro sufrimiento, vemos cuáles son nuestros sufrimientos y podemos preguntarnos si queremos sufrir o no. Entonces, si no queremos sufrir, tenemos que ver cuál es la causa del sufrimiento y eliminarla, ¿no? Entonces veremos que la causa del sufrimiento son las acciones negativas. Entonces, si no queremos sufrir, no tenemos que acumular acciones negativas. ¿Cuáles son estas acciones negativas? Se refieren principalmente a los pensamientos negativos, que son los que luego van a motivar nuestras acciones. Los pensamientos negativos, las emociones nocivas, son las que van a dar lugar a este sufrimiento que no queremos. Así que por eso dice: no cometas ninguna acción negativa, la primera línea, el primer verso. El segundo verso dice: y ejecuta todas las acciones positivas. Las acciones positivas serían estas mentes muy buenas, como serían, por ejemplo, el amor, la compasión, la bodhicitta, el altruismo, todo este tipo de mentes que quieren ayudar a los demás. Y entonces estas mentes traen como consecuencia la felicidad, que es lo que nosotros queríamos. Y además, si nosotros vamos a querer eliminar el sufrimiento de manera definitiva, alcanzar lo que se llama la verdad de la cesación, para eso vamos a tener que practicar y meditar la verdad del camino. Y la verdad del camino va a consistir en pensamientos virtuosos, en conciencias positivas, y vamos a tener que acumular mucha positividad para nosotros andar ese camino. Entonces vemos que, en resumen,
la religión del Buda se basa en reconocer cuáles son los pensamientos, las conciencias negativas y eliminarlas. Entonces aquí nos podríamos preguntar, ¿y cuáles son estos pensamientos negativos? Pues todo lo que a corto y a largo plazo nos dañe a nosotros y a los demás, eso sería negativo, ¿no? Lo que causa sufrimiento a nosotros y a otros a corto y a largo plazo. Y luego, esta sería la primera parte del budismo, y la segunda parte entonces sería lograr transformar nuestra mente para tener, en cambio, todos los pensamientos positivos, todas las emociones positivas. Y estas las definiríamos como las emociones y pensamientos que a corto y a largo plazo nos benefician tanto a nosotros como a los demás. ¿Y cómo sabemos cuáles son cómo podemos distinguir las buenas de las malas emociones y pensamientos? Pues podemos utilizar los libros, por eso nosotros vamos a estudiar y en estos libros nos hablan de cuáles son las emociones positivas y las negativas, y podemos tomar estos libros como un espejo para vernos en ellos, y podemos ver, bueno, si yo estoy realmente actuando y tengo los pensamientos tal y como los describen en el libro, entonces voy bien, pero si no, pues entonces tengo todavía que transformar mi mente. Y esto sería, de una manera resumida, las enseñanzas del Buda. Entonces, por eso dice, para nosotros hacer esta distinción tenemos que y para poder cambiar, transformar nuestra mente, tenemos que hacer un esfuerzo, y por eso la estrofa decía, no cometas ninguna acción negativa, ejecuta todas las acciones virtuosas, transforma tu mente. Estas son las enseñanzas del Buda. Oya, da ne indi sanje ge jan ye chue nyam ne chidan di sanje ge sombare tan beje na liyo bare tagara ingi re sen de ge teba mongde jong mares ye sheshabe chue khare ne yang tangbo sernyo ge gi sek che dane se ya odo na ane nyue na nyue je beje dang ge wa tenen shi nge sheshabe chue di yang tak je che de be ke chim yi ne ji ru su yin ne yang nge ji ru yin na da me na da 당보 이난다 매난다 당보 철로 돈아이 이지나 당보 딱제체 에 저나 셈래야 나와도 좋나 냠니 치스 나와도 미도나 요샤쇼스 아니 어디 예초 냠니 지다는 뭐디 색제다베 세지도 내과따라 나이가 나와 차이 꾸지미세 다지나 줄라간도 디선에 줄라간 간데 산지 준비데 꾸 간데 이기디 치어르 서기 이기라 예초 냠니 지다디 수 제제래야 돼 산지 준비데기다 da lo je song la san je chue de ma song ana ko je ji lo le de me chue di ane de le chen mang shi de de chen zu wi dong e se ya che do da de wa do de che zu wi ma ba la lo nga pong che le de ni de ba tian ne ge ma res ne che na zo chue de le de na tong ni de ge di nyam de chi ane na ma to ne yu sha ne da ga res ngaya nyangele de du gres sumjele kono jeji la sajo tono kushina gale nyangele de o dosje nyangele de velo ki dosres skulo khachite kushina jeji ana sanje nyangele de sane ne eshe lo ba mangbo la sanje nang ba sanje be chue de tarjen de jongre an bele yang nyama benjue su de zane chue de za chi mo de pyeong ge chue da ri shu yo res 이나 벽 최제도 아니 최 야갈이야 돼 다제 제제 줄로 먹고 요새 야갈롱 발 다지체 남보 산제베 최디 내가 침보도 호스는 별 아니 다도 들이는 젠당 최제 송젠다 두줄이야 돼 다 다단데 별해야 돼 남보 산제베 최디 쇼지 제보요 제 자버름 제수페 단다 아니 자가 바베유래양 더 다제 열에 이 산제 준비 되고랑 소요리스 내 최디 당고 야갈 다 그레스 내가 마음 발 변하는 다 두레스 대제래야데 아니 몽골리아다 러시아다 저 농발을 타르기리스 대제래 양자 아니 야갈을 저 다른 거래 소요레스 너네 나중 어렵지야 되게 디스 y también el mismo Buda nos dijo que si queréis practicar
estas enseñanzas que yo os he estado explicando, este camino que es mi experiencia, que yo he compartido con vosotros, no lo hagáis utilizando la fe ciega. No creáis todo lo que yo os digo simplemente porque tengáis respeto hacia mí, que tengáis fe en mí, sino que lo mismo que cuando vais a comprar, alguien va a comprar oro, a lo mejor un orfebre cuando compra el oro, lo que hace es que lo corta, lo raspa, lo quema y hace distintos análisis para ver si es oro auténtico y si es bueno, pues lo compra. En caso de que no sea oro, pues no lo compra. Y lo mismo tenéis que hacer con mis consejos, con mis enseñanzas, decía el Buda. Todos los que seáis mis estudiantes, los que seáis mis seguidores, tenéis que utilizar vuestra propia inteligencia para analizar todo lo que yo digo y ponerlo a prueba y ponerlo en práctica y ver si funciona y no lo aceptéis así de buenas a primeras. Si veis que realmente os funciona y si veis que es cierto, entonces aceptadlo, o si veis que no lo es, pues no lo aceptéis. Entonces hay una frase que son muy famosas, que él dijo: monjes y eruditos, tal como examináis bien el oro quemándolo, cortándolo y raspándolo, es así como debéis aceptar mi palabra, no por respeto a mí. Esta estrofa la vemos escrita en oro en el templo de su santidad Dalai Lama en McLeod-Ganj. Está escrita porque es algo muy importante para el budismo. El Buda se iluminó a los 35 años. Y entonces él dio estas enseñanzas y él dijo que las bases de las enseñanzas era que todos queremos ser felices, ninguno de nosotros quiere sufrir, y este método para lograr eliminar el sufrimiento. Pero él dijo: en el futuro yo no voy a estar aquí, y entonces Lumbini la Mare jagala tar ale con canto kawane sumparati sanje jumde de disungse de doji de la sumare. Entonces vosotros tenéis que después apreciar mis enseñanzas y ver si realmente ver cuál es la importancia de mis enseñanzas y si realmente os sirven. Entonces después él realmente se fue, Kusinagar pasó para Nirvana a los 81 años, y después las enseñanzas del Buda se extendieron por muchos lugares en Asia, distintos países, y también llegaron al Tíbet, donde algunos reyes del Dharma mandaron algunos estudiosos a la India para ver cuáles eran las mejores religiones, de cuáles eran, digamos, la mejor filosofía, porque en esa época religión y filosofía eran palabras dharma, que es un poco mezclado, y entonces encontraron que el budismo era la que tenía más sentido para ellos, y se la trajeron de vuelta para el Tíbet en la época de distintos reyes del Dharma, como Songtsen Gampo, por ejemplo. Y después, más adelante, el Dalai Lama ha venido a la India y está haciendo revivir todo este conocimiento antiguo que vino de la India de nuevo aquí. Entonces el Buda ya lo vaticinó. Él dijo una vez en Bodh Gaya, dijo: estas enseñanzas que han nacido en la India y que ahora están extendidas en la India, abandonarán la India y se irán hacia el norte. Entonces irán hacia el norte de la India, irán al Tíbet, irán a Mongolia, irán a Rusia, digamos que en la India se olvidarán bastante, pero en el futuro volverán a la India después de haber ido a otros países. Así que ahora está volviendo, digamos, otra vez este conocimiento de nuevo a su patria. Y entonces con esto yo he terminado mi introducción al budismo.
Entonces lo he explicado un poco conjuntándolo con la biografía del Buda. 아자 디 롱고 찍으셔라나. 언제 앉아 주다로나. Así que si tenéis preguntas. 암질랄. 야야 세. Si tuvieras alcanzar la iluminación de la vida, que el Buda alcanzó a los 35 años, ¿eso te ayuda de alguna manera a entender mejor la realidad de la muerte? Cuando llegas a la budidad, si entiendes mejor la realidad de la muerte, ¿no? Es así. Sí. De otra manera, he dicho, ¿cómo se interpreta la muerte desde el punto de vista del budismo? Vale, de acuerdo. ¿Cómo se interpreta la muerte? Lo digo otra vez porque así se oye aquí. Gela di konjo di tiwa dire. Pena sangue eso no. Chiwa mitapa que chiwa cuando cajo guires. Yamna di kunancho que tone di noche chiwa di la candeston guires. Chiwa cares. 알레. 야야. 치버스디잖아. 지난주에는 레다니 몸베 왕기 that the sem진 레뇨 왕기 기어지는 치버스디. 산제사서는 고랑기 가제 쇼나야 쇼니되나 여름 부 쇼야야 여와. 라마진지 저기어스. 근데 레다니 몸왕 치버스디 체가래는 류단 셈세죠. 이제 류심니 메즈디 된다 때문에 저와요. 아메 고베나레 난 보고지 차샤 세븐에 선생님 류부지 발라데 주에 코와다 말에 주에 차 디질라니 세디남시 슈버당 개발해 버와 어디 모두네 저 건자네 대대베 내가 된다 때문에 저와요 내가 나 좀보스키래 님은 제 뒤에버도 줘서나 얘네들네 셈당 류니 카카체네 된다 때문에 저 쳐서나 시와스 참 그래서 Vale, pues dentro del budismo diríamos que todas las personas, todos los seres que nacen debido a el karma y las emociones nocivas van a tener que morir. Leño wanki kiwaina, ani leño wanki chiwa yogires. Vale, lamenta chumba tanto. Entonces vas a tener que morir debido al karma y las emociones nocivas. Si naces debido al karma y las emociones nocivas, vas a tener que morir debido al karma y las emociones nocivas. Entonces la muerte, lo que sería la muerte, es un proceso de separación del cuerpo y la mente. Mientras nosotros estamos vivos, el cuerpo y la mente se relacionan en una relación de cómo sería de la base y lo basado, ¿no? Como fundamento y lo fundamentado. Y esta relación se crea en el momento de la concepción, cuando el óvulo materno y el espermatozoide del padre se juntan y se crea una base, sería una base física para que more o que habite una conciencia. Entonces, en ese momento se crea esta relación entre la base física y la consciencia, que mientras, digamos, la relación no se rompa, estamos vivos, y en el momento que se rompe esa relación, sería lo que llamamos la muerte. 곰야고 아니지 대상고소야고 따다르니 되더니 대간로 세참은 대간에 동반이 곰 아니 요즘 문에 돼야지 되는 거리스 될어야 돼 지외외세 곰바서 되체 될어야 돼 미션다이네 시샤 세야지 아니 요령부지 님은 주니슈 나와직 되는데 칼라사고 말에 주동고 말에 봉부를 주고요 말에 하나도 세네 띵지가 하나 되네 대도야지 요레스 근데 엔페자 산지 준비되랑 송어스 근데 동 띵지가 하나 냐바 샤바이나 로단 다와다 베드롬 봄다망고 똥다망고 되네 대도레스 소여레라 되네 대니양 중얼로 주디네 요레스 제자 산지 상제차소는 레뉴 제차소는 레다니 모베왕게 제가나 지사리 용고요 말에 방말레스 ¿Careches, no? 산제나 Dale, señora.
다 좀 붙었나? 아니 되게 내뉴게 치워도 빵 말았어. 소소 랑아이베 사자 가와던데 랑아이베지. 르 사바지네네 랑아이베지 야이베지 되죠. 대 도당순이다. 너 저기 다나 하고 해야지. 저바지 돼야지. 산지 송문한 시 땐데 인서를 써바지. Esta mañana he estado hablando al grupo de los científicos rusos sobre un fenómeno que se llama Tuktam, que es una meditación que hacen los sabios budistas, que se hace en el momento de la muerte, y lo que se hace es que se utiliza un tipo de conciencia que se llama la luz clara de la muerte, que es una conciencia dentro de los distintos niveles de sutilidad que podemos encontrar en nuestros estados mentales. Digamos que sería la conciencia más sutil, y lo que hacen es que utilizan esta conciencia más sutil para meditar sobre el modo de existencia último de los fenómenos, sobre lo que llamamos la vacuidad. Y lo que hacen es que utilizan ese último momento de la consciencia cuando todavía está relacionada con el cuerpo, todavía no ha abandonado el cuerpo, pero ya se ha hecho toda la disolución, de modo que cuando médicos vienen a hacer análisis para estos maestros que están en este tipo de meditación, entonces por todo lo que se ve externamente, esta persona está muerta, no tiene, por supuesto no come, ni bebe, ni respira, ni el corazón funciona, la sangre no llega al cerebro, el cerebro está muerto, todo el cuerpo tiene todos los signos de una persona muerta. Pero estas personas permanecen a lo mejor 10, 20 días, un mes, en concentración dentro del cuerpo. Entonces el cuerpo pues no se degenera y permanece incorrupto. Y según decía el Buda en su tiempo, podemos permanecer en este estado durante años. Y entonces cuando esto nos enseña también sobre estas personas pues comprenden, digamos, el proceso de la muerte y lo utilizan para la meditación, para la concentración. Y los Budas, por ejemplo, o los Arhats, ellos han abandonado, han eliminado la muerte que surge por culpa de las emociones nocivas y del karma, de estas acciones negativas o las acciones contaminadas que hemos acumulado. Y entonces ellos, como digamos que están al margen de este tipo de muerte, ellos no tienen que experimentar nunca más este tipo de muerte. Ni samadhi. 다 됐으려잖아. 다 되네 삼대잖아. 다 산제 준비 되잖아. 로 제지를 같이 총벌에 삼시기로 왔어. 대관에 산제 준비 되게 송요래. 건가볼 거나 지루들. 건가보 산제 사디 얘네 연대 차발 전에 차윈잖아. 거나 쇼니 되나? 유르 배 로동다 망부 쇼도 그렇다. 네. 나는 건가be 되게 담사하고 제. 아니 다잖아 쇼로나 세다. 되지 쇼이 맞죠. 제. 대바로 해야 되니. 야 틱벨에 가라가에 무디기 좀 같은데 요래 어디지 산지잖아 심지 탐지가 좀 일어 왔어 응안저 된다에 주로나 되그레스 인디그레스 괜찮아 쇼도 상관 저래 왔는데 도민도 괜찮아 마시네 되그레스 산지 대한 되기도 스타 심지기 내 된들림에도 매나 되네 저위 이래 아니 양갈에 되네 되그레스 샤싱가나 네 산지 오늘 제지를 양갈에 대해 좀 짓들이지레스 아니 모티바디 가르치는데 무슨 그래 모디버드 다나 류기 버로 치면은 혼자 녀로 써야지 혼자 내가로 산제유 되잖아디 대버사야도 좀 요르치 개버사야도 좀 많이 지켜라 제가 권한절에 어딘 좀 도구면도스 모디버드 이제 내 레벨 주요레스 모디버드 젠더티. Entonces nos podemos preguntar, entonces ¿por qué Buda murió a los 81 años y no tenía que morir debido al karma y las emociones nocivas? Entonces, que se nos cuenta que hay una historia en la cual uno de sus
de sus discípulos más cercanos, que era Nanda, le estuvo hablando con él y el Buda le explicó cómo un Buda podría realmente quedarse durante miles de años si fuera oportuno, ¿no? Pero Ananda no entendió bien qué es lo que tenía que hacer y entonces no hicieron una súplica correcta al Buda para que se quedase. Y además vino un Tirtika, que le llaman estos de distintas religiones no budistas de la época de la India, que tenía bastante mala conducta, le gustaba mucho hacer acciones negativas. Y entonces él se acercó al Buda y le dijo: usted, Buda, es alguien que quiere cumplir todos los deseos de los seres, ¿verdad? Y él dijo: sí. Entonces cumpla, por favor, mi deseo, y mi deseo es que usted se vaya. Y porque él pues estaba creando mucha virtud y a estos tirtikas pues eso no les gustaba mucho, así que querían que él muriera. Y entonces él dijo que sí, que aceptaba y se fue. Esa es la historia. Naya. On. ¿Tenéis más preguntas? Yo contesto, tenéis preguntas cortitas sí. Y yo hago como respuestas cortas también. Yo quería preguntar, decía que la creencia es que la conciencia empieza cuando se junta el espermatozoide con el óvulo. Entonces, ningún budista aceptaría el aborto. O sea, no es que empiece, sino que entraría ahí, ¿no? Cuando hay 나중에 돈에 아니 구다 된저 타다 고바디 테나 아니 테나디 디기 값수 남시 칠리기레스 근데이나 나저디 아메 코펜나라디 부세야디 그게 티바레스 기리르베스 알레 레 다들 코와단 차님도 제가 삼기 미차베 부구차베 잡기 말했어. 공가단데 발에 중에 공가로 담아래 줘 공가디 냠도 여바sam기 부구차베 잡기 말했어. 그래서 부구차차네 엔맨다비나데 샤주 체비나데 디메브소이나 어디 부구차도 메브소이나 디고용 그랬어. La idea sería que, bueno, no necesariamente porque se hayan juntado un óvulo y un espermatozoide tiene que haber una conciencia y que ya haya entrado. No tiene por qué ser así, pero sí, una vez que ya en ese proceso de generación de las células, eso, una vez que ya la conciencia haya entrado... De chayaki, tiendo chirota, coadian gemewa, tadian gemewa, tu tagdar muji, ene lege wangi, koni pamani din koda ulia nam mitjawale yagi nubayewa. Tene tiende ke sama zomsa sono, ene koda digi michagi hore. 차사베 제레야데 멤베야 키라 보고 차샤시레 소소양 전화 연구열에 근데 중산의 메세위나 대체 보고 메서고도 상나 되고 연구です. Entonces se tienen que dar distintas condiciones para que entre la consciencia. Por supuesto tiene que ser un óvulo sano, un espermatozoide sano, un útero sano y luego aparte tiene que darse también condiciones a nivel de karma, de conexión, etcétera. Entonces, si digamos que la base física es apta para realmente albergar una conciencia, entonces en ese momento, una vez que ya hay una conciencia en ese feto o lo que sea, sí que diríamos que matar, digamos, ese feto sería una acción negativa, estaría incluido dentro de las acciones negativas. Entonces estarías acumulando una acción negativa si lo haces. Pero no habría, o sea, no es ese momento justo, o sea, no hay un tiempo. Nina minji de kuda di kade 되버지. di yamarera samsala presentaba chijela res se metendrá. 그래서 De namse di namla 네 말. katuina 근데 잡기 말해서 고다든 뒤 사체 고다 되고 다가나 뒤 제래야 되고 아니 남시 슈베 qable야 되다 아마라들야 전화로 메시지 해야지 그러스.
que no tiene que ser en ese momento y que de hecho hay muchas madres que lo pueden sentir de repente como que ahora siento que hay alguien ¿no? Como en mi útero, ¿no? Como algo especial, como que ha entrado en la conciencia. Pamadi de Chongwelaya, Damade, and member to the Tajik citizen, oh, that generally the Buchashas and the Tajik and the Watamont. Taj Amakobena, the Guru, the Gura. Any Budi Kia, or the legend and I Budigri said in the Pamatu Laedua. Karchen Lagur, couldn't tell the teacher. She had did and would go there, now she should be Tamuti. Dauku Shamachu, they won't get Nimatangoti, and it could have do it. Namshi Shuputres. And Namsi Subate Injimi tendere. Andaba gu ngola, de Makiangola. Mane, que si daba guina, tirbe. Yaman daba chi, jela, pancho. Marmar. Mare, Amakobana, the Budin, Tawakuda Shamachu degrees. Love that, he loved. Sí, bueno, el feto te va a estar en la útero materna normalmente, en casos normales, 9 meses y 10 días. O sea, sí, 9 meses y 10 días. Bukiven, the name of good Shamachu to the Zaneo, did you Tamboti? And it did Namshi Shupit Tamotras. Y la consciencia entraría en el primer día de estos 9 meses y 10 días. Oh, okay. Sí. ¿Cómo se puede gestionar el sentimiento de culpa? Ngadi apochayin que samlo llevati nachulo negitus ani gantu que la pempe que tapkares. Oh, just ready nani is samlo kovine. Nosotros le llamaríamos a eso la mente del arrepentimiento. And Maumbala Nabodi Nurta, and some the carbo lamla to Devati, and Jimbena Sudeven Dawati, Jimbalet Tangbat Nashiris and Sajak. Muchos de los discípulos del Buda, pues claro, ellos estaban entrenando, pues tenían todavía muchos defectos y tenían apego, tenían rechazo, tenían ignorancia, tenían celos, tenían todo tipo de pensamientos negativos, y entonces ellos veían sus pensamientos negativos como algo negativo, como si yo tengo todos estos defectos, pero con la idea de voy a tratar de en el futuro tener cada vez menos. Entonces lo vean un poco como si fuera un cielo en el cual hay un sol que está tapado por las nubes. Entonces, con la intención de intentar ir quitando cada vez más las nubes para que se quede el sol brillante. Las acciones negativas no tienen, en general nosotros diríamos que no tienen ninguna ventaja, pero sí que tienen una ventaja, y es que se pueden purificar a través de la confesión y de hacer algún acto para purificarlas. ¿Nani? Cangaya, ya yo esa. ¿Qué lugar ocupa la mujer dentro de la filosofía budista? Es decir, dentro de la filosofía de lo que son las creencias, si hay alguna distinción, hay alguna mención directa al papel de la mujer. Luego, dentro de la jerarquía de cómo está institucionalizado ahora mismo el budismo, ¿qué diferencias hay? Si hay una evolución, etcétera. Quindi direi, na giochi tone di pumu ki
kare gone tawachi kayores, Kone, gone kone. Ale kosodo. cosa tawa. Ani que de consolati kusa tawachi che yorebes. Ani di chidang naoche nalola. Ani mixeki ani kusulata ani la kitotan din nalolate. Cosa que tu samlora gone tane cosa que tu pumula di stonchu che yorebes tamina chipares tendara Ale. Sanje june degi ene nge chö nyamni chini sindi ene chelogi minam jul da kemes poinanda pomainanda keseinanda soina chibares rigda rut kechimomes nyamni chini di kechisho yesuyores. El Buda dijo que no debíamos mirar las diferencias externas dentro de los discípulos. Él dijo, en mis discípulos no debemos mirar a las apariencias externas, físicas, como de hombre y mujer, o incluso pues, de castas en la India, sino que debemos hacer, digamos, la jerarquía en función de las virtudes mentales. Konet kadeshadosen de pumundoas de pujidoas o de dorjes. Ane tawajik de doas, aniji de doas, me tongdoas. Y de aquí la jerarquía, la podéis ver, aquí hay una deidad femenina, una Buda, aquí hay un Buda y están así, puestos uno frente a otro y aquí tienes es un monje y una monja y lo puedes ver. Ancharamik dano de tongres. Y si miras lo vas a poder ver. Okay. Yo quería preguntar sobre la relatividad del bien y el mal, cómo maneja eso el budismo en el karma, ¿sabes? Porque para esta sociedad, o por ejemplo para la occidental, hay cosas que están bien, que aquí están mal, y hay cosas que aquí están bien y en occidente están mal. 아니 나저도 야 나저기 전에야 그래디 나보다 가르바야는데 삼보다 렘발라 consideran tendelia va cantes tongitos kaisina pena yuronalola yabu tombata denala nemba tombata tende yore ni tocho yores ni tende ina di ra sambotang nemba di chamjala di dis telchung da Ora, te sanje june de disuyores. Ane sambosam se de condition some simple teletene rala deva chela deva yo deva ya juji riduna te sambos use. Never cheve samosena chawa de shugo de rala ne shela ne yamena kangala ne yamena chigli ne tene chini stone te nembares. Lela was a chevina ane pembeto devayi nebeto dungheis. Sosolas pelenda Keralia de dici di zane deva yunguduna o di mishandaria deva yunguris. Keralia de di Chavad di dici di zane Kerama Givatan Tungeda Kangai Chegiduna o di mishandali Chenayan to Yunguris. Chesa Pembeto devayi nebeto dungai Rangulu Penola Shana Nova Machis. Tom Gemna Tiridi Europe down and Asia down Nubcho that the Kawakeo Mares. Never chive some of the Dojare, Rashel New Dona, Dojare, Rashel Pengadona, some of the Sambore. They shallow of Kawakeo Mares, which is on the Buddha Mares. El Buda lo explicó muy claro. Él dijo todas las acciones, tanto físicas, mentales o verbales, que te dañan a ti y dañan a los demás, son negativas. Y todas las que crean felicidad, tanto para ti como para los demás, lo que son positivas. O las que dañan también, aunque solo sea a uno, son negativas también. Entonces hay un dicho también que dice el resultado de beneficiar es la felicidad y el resultado de dañar es el sufrimiento. Y tomando como ejemplo tu propio cuerpo, no dañes a los demás. Así que todo lo que
nos daña a nosotros o daña a los demás, es una acción negativa. Y eso, y todo lo que nos beneficia a nosotros y beneficia también a los demás, son acciones positivas. Y eso no va a ser diferente en ninguna parte del mundo. Vayas al país que vayas, si tú dañas a otras personas, sabiendo lo que a ti te daña, tú en vez de evitarlo, haces eso a los demás, eso va a ser negativo, una acción negativa en cualquier sitio donde vayas, tiene que ser. O sea, que se valora más el concepto que la acción. Di nane lele, el chava corale, ani karina di culo da ochiti. Sí, lo más importante es la motivación que tienes al realizar la acción. Por ejemplo, si quieres saber si te has tiznado la cara y la tienes toda negra o si la tienes blanca o algo, ¿qué haces? Pues te vas a un espejo. Y si quieres saber si tu mente está negativa o positiva, se ha vuelto negra o blanca, pues te vas a los libros para mirar. Sí, dices, bueno, pues que no me da tiempo para leerme todos esos libros. Así que dice que bueno, pues puedes entonces tomar la guía del modo de vida de los bodhisattvas, de Shantideva, y en ese libro puedes mirar tu mente como un espejo. Y si decís, bueno, pero es que no lo puedo leer porque no entiendo el tibetano, pero pues dice que pues está traducido al español. Y luego dice también, y si dices, bueno, pero es que a lo mejor está en español, pero yo no lo tengo. Pues no, pero dice que lo tenemos, lo tenemos en el grupo, tenemos un grupo de Facebook, luego te lo damos para que lo mires y ahí está a punto de terminar la traducción, faltan como 10 estrofas. He estado traduciendo, con la ayuda de Kesela y con la ayuda de muchas otras traducciones y textos, y pues he estado traduciendo lo que casi he tardado un año, así que ya está a punto de terminar. Lo tenéis ahí cuando termine el todo pondré el PDF, pero lo que estoy haciendo ahora es poner 3 estrofas al día. Así que ahí puedes mirar en el modo de vida de los bodhisattvas, y si tú ves que tu mente está de acuerdo con lo que él dice, entonces es que está bien, todo está bien, sí. Y si ves que está en desacuerdo con lo que él explica, entonces hay cosas que cambiar. Para cambiar. ¿El qué? ¿Tenéis alguna pregunta más? Okay. ¿No tienes una? ¿No tienes alguna pregunta? Sí, pero no quiero monopolizar esto. Bueno, da igual, porque si nadie tiene... Mira, no chicos, que yo tengo aquí en Santo Besa. Si los demás no tienen preguntas, podéis aprovechar vosotros. Seguramente algunas de vuestras preguntas ya las he respondido, dice Kesela, con la introducción. Así que tenéis la ocasión. ¿Y otros no preguntan? Sí, como los maestros budistas tendrán una mirada profunda, que nos diga qué tal nos ve. 그런저 디 남부티 라마 된저 게 원세다 치연에 아니 ngacho di korla karesam kiyeso. Vale. Nambe chogan ne yagore samguyes. Right. Ngala ngase yo marti da nambe lama gange nyesing mes. Ta ngarang samlo dana o yorog me da tena ne spend ne leni me do dona chembo yagushare samguyes. Dice yo no tengo clarividencia, yo no sé a otros maestros, así que
no te puedo decir así exactamente, pero me parece que dentro de Europa, de los españoles, sois en general personas que tenéis mucho interés y me parece muy bien, os veo muy bien. yago kharchen res na soso ngone desa di nyama nang ju kor khonyo yo mare soso longbale ya de chulo yishu chulo do jre di ine nang be chole to na che konjo kharsi gi do sa amja nyemba di che chimbur sa. Sí, porque aunque a lo mejor nunca habéis estudiado budismo ni oído hablar mucho sobre budismo y además venís de una tierra que es católica, ¿no? Que España es tradicionalmente católica, pues aún así no tenéis prejuicios, venís aquí, escucháis y las enseñanzas del Buda y os gusta, entonces me parece muy, muy bien esto. 제가 류그나 자 잡아치야 디 맹간도 들어왔어. 생문나 자 잡아치야 디 쳐되게 들었어. Para curar las enfermedades físicas tenemos los hospitales y para curar las enfermedades mentales tenemos la religión. 아니 메시디 저 메시디 샤르조고 메리 노졸 팽이 마르사다 노조고 메리 에네 샹달 팽이 마르사다 요 마레 나저 수수 나잔 드라마데 이데잖아 메양 에네 펜도 지중 드라마데 요레스. No podemos decir que una medicina, por ejemplo, bueno, esta vale para los países occidentales, pero para los países orientales no. No sería así, ¿no? Sino que en las medicinas las valoramos porque dependiendo de las dolencias que tenga cada persona, cuál es la que sea más apropiada para esa persona concreta. Y por lo mismo ocurre con la filosofía, con la religión, pues habría que ver las disposiciones mentales de cada persona para ver cuál es la más adecuada, cuál es la práctica más adecuada para transformar la mente para mejor, ¿no? ene chöle nang chöda nang joma yimba da yishu da kaje da hindu da drama da mongo yores soso semla remba di kare yago yena di dagje che ene yaga di soso nyamle che na de yago sta de sangus. Y entonces entre todas estas religiones y filosofías que pueden ser beneficiosas para nuestra mente, tenemos muchísimas, pues religiones, tenemos el catolicismo, tenemos el cristianismo, el judaísmo, tenemos el islam, tenemos el sikhismo, tenemos el budismo, hay muchísimas diferentes, ¿no? Entonces, en todo esto, que si queremos hacer un proceso de purificación de nuestra mente, tenemos que pensar cuál es, digamos, la disciplina que es más apropiada para nosotros, que nos va mejor. Y bueno, vosotros me pedisteis que queríais tener una clase conmigo, Dizkesela, y yo no los había visto, no los conocía, pero me pareció bien que vinierais. Sí. 아니 젤리 제사니 아니 젤리들이 주고 매워 쳐야지 나랑 준주간에 담자를 지랬어. Y luego una vez que ya me había comprometido, pues yo no quise cancelarlo, porque para mí desde pequeño cuando me he comprometido a algo, pues lo hago. 아니 계속 지나는 제지 TV스 이게 다른 사람 이유나 건설레이나 다른 사람 체험도 건설 마요 뭐 전에 야구면도 전주 만주지 다 제비스 그도 텔레 TV스. Y después también le dije a ella que si quería, porque eso no te lo dije a ti, porque dije, bueno, pero es que ya les he dicho que tenía que bajar, y ahora ya, de que si quería lo que hacía era terminar las clases aquí, y después él subir y que nosotros tuviéramos la clase después arriba. Pero digo, bueno, ya lo hemos organizado, lo hemos bajado y todo, y entonces dice que bueno, pues entonces abajo, la seguimos teniendo abajo. La clase, porque como la clase era pequeña. Pues normalmente yo tengo muchas clases todos los días y tengo muchas responsabilidades, tengo que escribir libros y también a veces pues canciones que me piden para
para los jóvenes y eso. Y bueno, pues tenemos que dar las clases en el monasterio y todo eso, pero pues le he dado mucha importancia a esta clase y por eso pues nos hemos reunido aquí. Ya. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Como maestro budista, ¿cree él que el planeta, que el universo, existe una conciencia que nos está diciendo algo de la cual podemos aprender, podemos leer o podemos entender? Jikten nalo la namse chewa tao. Ani ngacho chama dele jang tuba dele dele di seyon len tuba chi ye samgi ye bes. Kanes jidine. Jikten na di namse chewa tao chi. Ani ngacho dele ani elopchon jang tuba da seyon len tuba tao chi ye samgi ye bes. Nangcho ne jida chawina di degi anjine ko bodo de chagyo mares. Dentro del pensamiento budista lo que no tenemos es la idea de un Dios creador, como de, digamos, una persona que ha creado el cielo, tierra, universo, etc. Sanje jumde Namse Sidan kangalaya de chaptumni ki chambuji ki namshi de okay. No creemos que haya una conciencia que lo abarque todo, que sea como más grande, eso no. Khasa re namshi re. Cada persona tiene su